Gracias, Jennifer. Nos sumamos, por supuesto, a las condolencias de nuestro compañero Oscar Flores. Bueno, vamos a iniciar este cara a cara. El fin de semana tuvo muchas expectativas, trascendido sobre lo que iba a pasar, lo que se iba a conocer. El puntillazo, decían algunos, ¿no?, para llegar, sí, a una situación extrema como la de la vacancia presidencial. Claramente eso, al menos en lo que se esperaba en términos de revelaciones, entre comillas, no se ha dado, pero mañana igual se está votando la admisión de la moción de vacancia. Y digo que ha sido un fin de semana movido porque incluso ayer se ha visto cómo el expresidente Francisco Sagasti visitó a el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, y hoy han continuado pues las rondas con líderes políticos por parte del propio presidente, y claro, una negativa bastante llamativa, ¿no?, como la que ha tenido Rafael López Aliaga. Todo está obviamente todavía muy movido, y mañana, como sabemos, se va a definir pues esta situación sobre la moción de vacancia que se va a ver en el Pleno. ¿Cómo están llegando a su decisión las bancadas, los partidos? Vamos a iniciar este programa con el vocero de la bancada de Acción Popular, congresista Elvis Vergara, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, congresista? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Aquí, precisamente en este momento, la bancada de Acción Popular está reunida, debatiendo sobre la posición que vamos a adoptar mañana. Usted estuvo en la reunión con el presidente Castillo hoy. ¿Qué impresión le dio? Bueno, el presidente en realidad lo que hizo es un mea culpa de los errores cometidos hasta el momento en los cerca de 4 meses de gestión, y pidió pues no solamente que la bancada de Acción Popular, sino que el Congreso le ayude pues a superar esta crisis que está pasando el país, comprometiéndose él a no cometer los mismos errores, sino más bien tratar de tener más pericia, sobre todo al momento de designación de los altos funcionarios como ministros, por ejemplo, ¿no?, que ha habido ahí desaciertos tremendos. Asimismo también comprometió a ponerse a disposición de cualquier órgano competente para investigar las irregularidades o presuntos actos de corrupción. Es más, indicó que él está dispuesto incluso a solicitar él, a propia cuenta, el levantamiento de su inmunidad para que pueda ser investigado. Lo del levantamiento de su inmunidad es efectivamente un anuncio, usted lo ha repetido ahora a la salida de la reunión, que sería interesante, pero cuéntenos, usted ha señalado se ha referido a los tremendos desaciertos y puntualmente se ha referido a ministerios. ¿Se tocó ministerios que todavía están en funciones como posibilidades de cambios? No, de ninguna manera no se ha tocado uno en particular, sino más bien eso, nosotros somos conscientes que es facultad del presidente, la designación y la remoción de los ministros. Sin embargo, se tocó los ministerios que en su momento han tenido serios problemas y serios cuestionamientos, ¿no? Pero ahora ha sido más una reunión donde el presidente está pidiendo que se le traslade el mensaje de conciliación, ¿no?, de reconciliación y de tregua en beneficio de la gobernabilidad y del país. ¿Cuál cree usted me dice que se están reuniendo todavía y que van a tomar una decisión? Pero hemos escuchado incluso declaraciones de la presidenta del Congreso, la señora Alba, más temprano, diciendo que no hay un ánimo de vacar al presidente y que probablemente ni siquiera se llegue a los votos para admitir a trámite la moción de vacancia. Su bancada, ¿cuál cree que va a ser finalmente la posición que tome? Bueno, en realidad hay un ánimo, sí hay un ánimo de parte de algunos sectores, pero eso es un sector ciertamente que no tiene mayoría en el momento, ¿no? Si bien es cierto, la bancada de Acción Popular no ha tomado una decisión por ahora, hasta el momento, estamos en eso en este momento, pero lo que sí tenemos claro nosotros es que vamos a agotar los mecanismos y las vías y no llegar al rompimiento del orden democrático, ¿no? Estamos tratando en lo posible de que Acción Popular se caracterice, como siempre lo ha hecho, por el respeto a la democracia y la institucionalidad, ¿no? Ahora cuénteme, congresista, para terminar, si es que efectivamente Acción Popular, y hemos conversado con varios de sus colegas en los últimos días que irían en esa misma línea, que no votarían
en este caso me imagino por la admisión de la moción de vacancia, pero se ha repetido entre los argumentos de que sí estaban a favor e incluso que decían que podían estar a favor de la admisión, pero no de la vacancia en sí, que el presidente debía ir a responder. Por supuesto, se ha dicho por el otro lado que el presidente no está obligado, en ese caso, ni siquiera a ir a responder, lo puede hacer su abogado. ¿Cree usted que el presidente tiene que responder ante la opinión pública, si no es ante el Congreso, sobre estos cuestionamientos puntuales que se le hacen? Claro que sí, es más, mi persona lo dijo en reiteradas ocasiones, el presidente, más que convocar a las bancadas, a los líderes políticos, lo que debería hacer es transparentar ante la opinión pública y dar explicaciones claras sobre su participación o no en los hechos cuestionados, ¿no?, de presunta corrupción en la gestión. Además que debería tener más apertura con la prensa, y sus opiniones y sus declaraciones tienen que ser coherentes con sus actitudes en sus acciones, ¿no? Bien, ahora sí, para terminar, ¿qué pasa con la dirigencia de su partido? Hemos visto a Mesías Guevara, que entiendo que es todavía presidente en funciones, pero el viernes nosotros conversamos con el señor del Águila, que ha sido designado como nuevo secretario general. Hay como cierto desacoplamiento todavía entre la dirigencia y la bancada. Bueno, la bancada actúa de manera coherente, responsable con los lineamientos partidarios. No hay una inscripción de la dirigencia aún porque hay por resolver ante el jurado algunas impugnaciones. Y mientras eso suceda, nosotros no podemos ponernos del lado de uno o de otro, ¿no? Tenemos que mantener más bien la imparcialidad. Bueno, muchas gracias, Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular. Continúe usted con la reunión. Seguramente darán a conocer ya la posición final de la bancada de Acción Popular con respecto a este trámite, pues, que se dará mañana. Vamos a continuamos ya. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Salguana, vocero, en este caso de la bancada de Alianza para el Progreso, a quien saludamos. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, un gusto tenerlo en el programa. Enrique, buenas noches, gusto de saludarte. Bueno, ¿qué le ha parecido? Usted participó también, ¿no?, en la reunión con el presidente. ¿Participó por el lado de APP? No. El día viernes asistió el presidente del partido conjuntamente con el señor Acuña, ajá, el secretario general del partido. Bien. Ahora, el señor Acuña se ha declarado contrario, ¿no?, a la posibilidad de votar. Yo creo que ya estamos hablando de la admisión, ¿no?, de la moción de vacancia. ¿Cómo ve usted que están tirados los dados sobre la mesa? ¿Pasa esta admisión? Bueno, en el caso de Alianza para el Progreso, el día de hoy, el presidente del partido, el ingeniero Acuña, ha visitado el Congreso de la República. Hemos tenido una ceremonia de homenaje por el 20º aniversario de fundación del partido. Hemos hecho una serie de actos en el hemiciclo, en el hospicio, una misa muy temprano, y luego hemos sostenido una reunión de trabajo toda la bancada, bueno, no todos, pero bueno, hay un gran número de congresistas, y hemos tomado las decisiones correspondientes sobre la coyuntura política, ¿no? Y el acuerdo, bueno, más importante, dado que mañana está en la agenda del Pleno, es que la bancada, al menos mayoritariamente, votará en contra de la admisión a debate de la vacancia presidencial, por considerarla que políticamente no es saludable para el país, genera mucha mayor incertidumbre política y económica. Creemos que jurídicamente no tiene mayor sustento legal y que en estos momentos los peruanos que vivimos situaciones bastante complicadas deberíamos estar abocados a los temas que a los peruanos realmente nos interesan, ¿no? El sismo, las inundaciones que empiezan en la Amazonía, la falta de empleo, hay que reactivar la economía, todo lo que ya sabemos, consideramos que es lo prioritario. Obviamente, Enrique, no sin antes ratificar lo que el presidente Acuña le ha señalado al primer mandatario en la visita del día viernes, de que los temas de corrupción sí no vamos a tolerar de ninguna manera, y por eso también hemos acordado, bueno, el presidente le ha pedido al presidente Castillo que él tiene que aclarar fehacientemente, de manera indubitable, los temas de las reuniones cuasi clandestinas de Breña, y nosotros hemos acordado presentar el día de mañana una moción para que se otorgue facultades de comisión investigadora a la comisión de fiscalización que preside el congresista Aguinaga y pueda hacer una investigación que incluya al propio presidente de la República
el señor Pedro Castillo Terrones. Cuénteme, ¿sabe usted si se llegó a hablar o se llegó a discutir la misma pregunta le he hecho al señor Vergara con respecto a Acción Popular? Porque ellos en Acción Popular han puntualizado, y lo ha dicho el expresidente Sagasti incluso, ¿no? Con respecto a estos nombramientos y estas designaciones fallidas, equivocadas, y están reclamando todavía corrección por ese lado. ¿APP tiene un punto de vista preciso sobre la materia? Están, por ejemplo, reclamando cambios en determinados ministerios. Es obvio que aquí Transportes y Comunicaciones es un foco, ¿no? de problemas en torno a lo que tiene que ver con Provías, etcétera, ¿no? Bueno, de manera muy puntual el presidente del partido, inclusive en las reuniones anteriores a las cuales yo mismo he asistido, Enrique, se le ha planteado al presidente de la República que tiene que corregir un conjunto de aspectos, de decisiones y de formas de encarar el tema de la gestión pública de su gobierno, ¿no? Y una de ellas, lógicamente, es el tema de la designación de ministros y funcionarios del más alto nivel. Se le ha planteado de que él tiene que hacer los cambios que corresponden en el gabinete e incorporar a funcionarios y a profesionales con experiencia, con trayectoria, y no solo mirar en su entorno partidario o amical, sino ampliar la base de su gobierno y convocar a profesionales independientes. En el país hay colegios profesionales de todas las profesiones, hay gente con un gran nivel que no necesariamente formen parte de algún partido político, la mayoría no milita en ningún partido. Hay ciudadanos competentes, gente con trayectoria, que han sido funcionarios internacionales, y a ellos quizás deba convocar. Pero además de eso, él tiene que definir también el rumbo que le quiere dar al país a Enrique. Ese tema, por ejemplo, el ingeniero Acuña le ha vuelto a reiterar el viernes que tiene ya que decirle al país que no va a insistir en el tema de la Asamblea Constituyente y que al contrario va a trabajar para promover seriamente el tema de la inversión privada, en cual obviamente con su gobierno se viene generando una reacción negativa de este sector, ¿no? Si él declina el tema de la Asamblea Constituyente, lógicamente vamos a eliminar un poco de contradicciones, de enfrentamientos e inestabilidad permanente que también forma parte de esta carga negativa que tiene su gestión, la gestión del presidente Castillo. Ahora, incluso más allá de la constituyente congresista Salguana, que sabemos las grandes limitaciones que habría para poder impulsar una figura como esta en momentos como los que vive el país, el viernes nomás creo que el presidente decía que lo querían vacar porque se iban a dar modificaciones en contratos, ¿no? Eso lo dijo, estoy parafraseando, pero más o menos ese fue el sentido de lo que dijo el presidente, y eso fue ahorita nomás. Entonces, quizás allí todavía hay por pulir en ese discurso, no es que la página se haya volteado, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera, Enrique. Obviamente todos los partidos políticos representados en el Congreso y que no compartimos la petición y la moción de vacancia planteada, no consideramos que con este tema se supera el problema y se supera la crisis, ¿no? Creo que aquí falta ahora sí, de manera seria y responsable, una autocrítica y correcciones profundas del presidente Castillo, ¿no? Él no puede seguir repitiendo ese tema porque todos sabemos que jurídicamente modificación del contrato solo puede darse si es que ambas partes pues están de acuerdo, ¿no? Y le ha dicho el ingeniero también si es que desea modificar aspectos concretos de la Constitución, que los plantee. O sea, porque solo se habla de manera genérica en el tema de la Asamblea Constituyente, pero no se dice claramente en qué temas, y lo peor, no se propone absolutamente nada para discutirlo abiertamente, ¿no? De cara al país y tomar una decisión que realmente responda a los intereses nacionales. Bien, y para terminar, ahora mismo me parece, hasta hace minutos al menos creo que sigue, ¿no? Estaba la dirigencia de Perú Libre encabezada por el señor Cerrón. Usted propone un gabinete más profesional, más tecnocrático, si no es una mala palabra, pero digamos más profesional en todo sentido, al menos en estas áreas complejas además y que manejan un grandísimo presupuesto y que requieren una gestión, pues, como repito, profesional, seria. Eso quizá no le va a saber tan bien a los aliados del presidente. ¿Qué piensa? Bueno, es una realidad política que el presidente
como primer mandatario y como líder de una organización política, ¿no?, que ha ganado las elecciones por sus habilidades electorales, por lo interesante de su propuesta política, debe tener la suficiente habilidad, Enrique, de sortear esos temas y de conversar con sus aliados iniciales y darse cuenta que de seguir en este rumbo, primero que el país va a atravesar turbulencias mucho más complicadas, el tema de la vacancia va a seguir rondando Palacio de Gobierno y lo peor, la gente pobre, la gente de menores recursos, la gente de provincias, no va a tener las obras, ni los recursos, ni los presupuestos, ni el empleo para reactivar la economía que tanto se necesita, ¿no? O sea, el presidente tiene que primar en su cabeza, en su entender, la primacía de la realidad, ¿no? La realidad nos dice que en este momento vamos a entrar en un proceso de crisis, en la selva están empezando las inundaciones, las lluvias están torrenciales, en la economía internacional los minerales siguen subiendo el precio, el país no puede seguir en esta convulsión en la zona minera, por ejemplo, hay que armar una política para buscar consenso con las comunidades involucradas en el tema minera, no podemos seguir tomando las carreteras, la protesta social no puede continuar, si no vamos a desaprovechar este superciclo de metales que nos generaría miles de millones de dólares en impuestos, en regalías, y que precisamente servirían para financiar las obras que los peruanos más pobres, en cuyo nombre habla el presidente, sean atendidos como corresponde. Yo creo que una profunda reflexión, Enrique, del presidente y de su entorno, y vean de que el país necesita cambios, pero cambios maduros, con responsabilidad. Sin duda, no hay tiempo que perder. Y para terminar, yo le hablaba de un ministro hace algunos minutos, pero mañana está la interpelación contra el ministro de Educación, el señor Gallardo. Y hay quienes se preguntan, oigan, estamos hablando mucho de vacancia, pero de repente el Congreso no está haciendo su trabajo de control político en los ministerios en los que podría eventualmente forzar un recambio. ¿Qué piensa sobre esta situación? Mira, el Congreso, si algo se ha abocado, es al tema de control político, ¿no? Con mucha incidencia. Y fíjate tú que los cambios, Enrique, se han producido en los gabinetes, incluido el gabinete de Guido, el ministro Maravilla, el ministro Barranzuela, sin duda alguna ha respondido en gran medida a la presión y al control político ejercido por el Congreso de la República. Claro que también ha ayudado pues por la propia conducta de los ministros y también por la opinión pública y la prensa que en su momento pues sacó información sobre las actitudes, conductas y trayectorias de estos personajes, ¿no? Y el día de mañana hay una interpelación al ministro de Educación y efectivamente la bancada de APP ha firmado y ha respaldado esa moción de interpelación. Veremos mañana en el debate qué se plantea y sobre eso tomaremos también nosotros una decisión. Bien, muchas gracias, congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. Estaremos muy pendientes de los desarrollos que se den el martes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Regresamos aquí en estudios con el asesor político Julio Esquiapa. Recibimos en nuestros estudios al consultor político Julio Esquiapa. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Gracias por estar con nosotros. Un gusto también. Bueno, a ver, lo que se ha vivido en los últimos días puede verse de repente, ¿no?, como un golpe, un misil contra quienes buscaban la vacancia, pero al mismo tiempo probablemente marca un punto de quiebre en lo que debería ser la relación del presidente con, digamos, el sistema político, si lo podemos llamar así. ¿Qué consecuencias cree usted que va a traer los acontecimientos de los últimos días y que se están dando hoy incluso con las reuniones de Castillo? Hay una transición, pues el gobierno ha subido con un grado alto de precariedad, de improvisación. En muchos casos no estaba prevista ni siquiera la victoria electoral como se dio, y eso ha tenido consecuencias, digamos, que se reflejan siempre en los gobiernos que entran así, se refleja en errores de movimiento y errores de táctica política que pueden significar problemas muy graves. Aquí lo más importante es que no vaya a haber cuestionamientos morales, porque en el Perú cuando la moral se junta con la política no le ha ido muy bien a los presidentes, ¿no? Claro, y ha estado cerca, ¿no? Ha estado cerca. O sea, estas reuniones que tienen que ver con una persona que representa, ¿no?, a un postor en una licitación muy cuestionada, cualquiera que la haya seguido va a ver
cuál es la secuencia de los hechos. Los famosos sobrinos, no son los primeros sobrinos, me estaba acordando de los sobrinos de Alejandro Toledo, por ejemplo, ¿no? Está saliendo el nombre de este empresario Samir Villaverde, que también sumamente preocupante. Entonces, ¿ahí el presidente ya salió librado o todavía puede complicarse? Yo creo que él conscientemente está tratando de mejorar su entorno, ¿no? Un gesto que me parece importante es el nuevo secretario general que él ha nombrado para que lo acompañe en la dura labor de secretario de la presidencia, ¿no? A mí me parece la presencia de un personaje, de una personalidad política del Perú muy importante, muy interesante, porque él se ha graduado en la Universidad de Manchester, se ha graduado en la Universidad de Friburgo, es una persona que además es un experto en anticorrupción, fíjate tú la coincidencia. Su tema es justamente la lucha anticorrupción. Ha escrito un libro que está en alemán, ojalá se traduzca al español, que trata justamente de ese tema de la delación premiada, etc. Entonces yo diría que el presidente está haciendo algunos iniciales gestos que implican el hacer que el entorno obedezca más a la necesidad de ejercicio del cargo que a las lealtades inmediatas, que él también puede tener equipo de ese tipo, pero necesita tener un equipo profesional a su alrededor que lo ayude a tomar las decisiones del gobierno. Lo más importante es además que lo mantenga alejado de estos circuitos de corrupción que se dedican a buscar a los presidentes y que sencillamente son a veces gente que uno conoce en una campaña electoral, ¿no? Y te pagó los globos de una fiesta o te pagó la gasolina del carro y resulta que ahora estamos pues en otro plan. Ese ser presidente de la República implica otro tratamiento a este tipo de personas que se acercan a ayudar, ¿no? El propio expresidente Sagasti ha subrayado, ¿no? Digamos, de los errores, ¿no? En varias de las designaciones ya se han dado algunos cambios. Usted se refiere al señor Jaico, que reemplazó a Bruno Pacheco, que ya tiene 4 investigaciones fiscales en su contra. Sí. Un récord, ¿no? ¿Qué pasa con un sector como el de transportes y comunicaciones? Nosotros la vez pasada hablamos sobre este sector y uno lo que ve en Provías y lo que ha ocurrido ahí con esta licitación, que sí, que si el audio apareció o no apareció, el hecho es que la licitación ya está bajo la lupa de la Fiscalía. Sí. El señor ministro de Transportes nombró presidente de Provías descentralizado a quien posibilitó que esa licitación pase. ¿Qué está pasando ahí? ¿Va a seguir esto sin cambios? Estamos hablando, Julio, de ingentes cantidades de presupuesto que no deberían estar sometidas, ¿no? A la duda, de alguna manera. A mí me parece que el presidente podría, por ejemplo, declarar su voluntad política que no siga adelante el contrato de la famosa Carilín, ¿no? De los 220 millones, sería un buen gesto. Y todo contrato con rasgo de corrupción, él no puede intervenir en un contrato privado. Pero podría presentar su posición. Así es, yo no lo avalo. Y ese contrato lo voy a hacer expurgar y revisar hasta con los procuradores que tengo a mi disposición a través del Ministerio de Justicia para que haya realmente una actitud que a la gente la convenza que acá no estamos ante una repetición de otros penosos casos de presidentes que han caído precisamente por errores de este tipo de conducta, ¿no? Ojo que acá además hay una prolongación muy triste, ¿no? De lo que fue el entorno de Vizcarra, porque estas personas han terminado siendo conocidos de algunos de los personajes que hicieron imposible la continuación de Vizcarra en el poder, ¿no? Ahora, pero el ministro de Transportes nombra al señor que le digo como presidente de Provías, a los 10 días, al que posibilita esta licitación. Allí no hay... Yo creo que había una digitación de nombramientos, ¿ah? A mí me da la impresión, el señor Silva es una persona que no conozco, no tengo referencia de cómo será su conducta anterior, ni su especialización, ni nada. Director de un colegio en Puente Pedro durante 20 años. Así es, una cosa muy limitante para un ministerio tan grande. Y pues tendrá que revisar el presidente. Lo que a mí me parece más importante son los gestos. Que tome actitudes que realmente le demuestren a la población y al mundo político que él no es una persona venal ni que está dispuesta a soportar la corrupción en ninguna de sus acepciones. Este país está traumado por el problema de la corrupción. En este país no hay manera de sostenerse en el poder si uno no deja ese tema debidamente zanjado. Y aquí no se tiene que esperar investigación en el Congreso o que actúe nomás el Poder Judicial. Un presidente tiene el poder de decir qué piensa de algo. Si a él lo han querido acercar a un tema como los 220 millones, pues en buena hora que tome distancia radicalmente con eso, ¿no? Claro, pero esto por supuesto es tomando decisiones, como usted señala, marcando distancia, pero haciendo gestión también, ¿no? O sea, es claro que hay que recomponer de alguna manera un sistema anticorrupción o mecanismos anticorrupción y ser tajante. Bueno, pero el presidente de la República puede dirigir incluso esos procesos, ¿no? Hay una comisión anticorrupción que está con buenos sueldos para todo el personal que trabaja ahí, que funciona en la PCM y que nadie la mueve realmente en un sentido u otro. Creo que hay acá una necesidad de aprovechar los recursos que ya el Estado tiene. El Estado tiene excelentes recursos digitales, tiene excelente capacidad, por ejemplo, para comunicar.
tiene excelente capacidad para gestión de obras en muchos lugares. No es cierto que el Estado peruano sea solamente un mamotreto que no funciona. Esa es una leyenda negra que hay que empezar a retirar porque hay entes, lugares, espacios del Estado que funcionan bien y otros que están tan corrompidos que aunque haya especialistas, nada funciona bien. Cierto, pero una de las críticas pues, que se le hace al gobierno, o en todo caso al presidente y su entorno, es que no tienen muy claro cuáles son esos elementos, cuáles son esos estamentos que existen. Incluso se había desactivado una oficina de integridad, me parece, ¿no? Entonces, claro, no hay claridad. ¿Quién debería en todo caso llevar adelante este proceso? Porque claramente pues el presidente no sé si tiene esa capacidad más allá del gesto. No tendría que tenerla porque, mira, comparando en otro sentido, tampoco Sagasti era un especialista en todo, ¿no? O sea, los pero era un presidentes no tienen- conocedor de los estaba más estamentos corrido del en el mundo, Estado. pero estoy seguro que en áreas como minería y otras probablemente no, No, se- sin te digo, duda, en no general tienes los que presidentes saber no de tienen todo, que saber, claro. ¿no? Tienen que tener una organización adecuada y creo que ahí es un tema muy importante. Toledo, por ejemplo, fue un presidente que organizó en su entorno un excelente grupo técnico. O sea, nunca falló en eso. Y yo creo que el gabinete ministerial ya está siendo un referente, por lo menos 14, 15 ministros están cumpliendo bien su labor. Bien su labor. Yo creo que de esos 14 hay pues un ranking de 6 o 7 que son los prime, hay otros que son intermedios y la cosa es que los malos no lleven a que se arruinen gestiones muy importantes para el Estado. Creo que la política tiene que ser trabajar con excelencia y con personas que tengan los méritos adecuados para poder ejercer. Habría que cambiar a esos que usted señala, sin duda, porque ya están arrastrando bastante tiempo. Claro. Mirta Vázquez. Mirta Vázquez ha perdido oxígeno, ha ganado, digamos, va a poder quedarse un tiempo en el puesto o en esto queda inevitablemente afectada en este ir y venir. Difícil decirlo, ¿no? Porque ahí se trata también de una relación muy personal con el presidente, ¿no? Que es la que tiene que funcionar porque el premier, si bien representa al gabinete y tiene una función específica, necesita mucho ser una persona que trabaje a codo con el presidente. Yo tengo la impresión que ahí se ha ido mejorando las relaciones que también son parte importante de este tipo de cargos y creo que el problema con la premier es de que no sé si está muy clara de cuál va a ser su legado, cuál va a ser la parte del trabajo de gobierno que ella va a hacer. O sea, yo creo que ella está en el día a día porque la crisis ha sido muy intensa. Pues ahora es el momento que ella diga cosas un poco más de fondo, ¿no? Vamos a ver si esa carrera de fondo la va a correr, pero en principio yo creo que ella es una mujer correcta, creo que es una líder y creo que es una persona que ha estado tratando de servir lo mejor posible al Perú. Creo que eso es indiscutible. Ahora, Julio, no parece ser fácil, digamos, establecer esa relación de trabajo con el presidente, ¿no? Probablemente si no has sido uno cercano al presidente, y ya sabemos que de repente ese círculo cercano, ya vemos lo que ha pasado en muchos casos, y como usted señala, es un tema aluvional. Entonces, claro, el presidente probablemente no tiene porque lo que se señala es que, claro, él confía mucho, ¿no? En la gente cercana y bueno, ya le ha traído problemas a la gente cercana. Dándose cuenta de esa Difícil diferencia. debe ser, ¿no? Yo Difícil creo que el debe presidente ser. ha hecho un aprendizaje muy duro, que lo hacen los presidentes al entrar, pero él aún más porque viene, digamos, por la experiencia profesional que él tiene. Es básicamente una persona vinculada al mundo sindical, vinculada al mundo agrario. Yo creo que lo está haciendo. Yo creo que está visualizando más. Si tú escuchas sus discursos, ¿no? Que obviamente no los lees escritos casi todos, vas a notar que hay un mejoramiento. Por ejemplo, la manera como enfrentó el tema de Amazonas, ¿no? Con una calidez con la gente, con una claridad de lo que había que hacer que a mí me impresionó realmente. Se ¿no? peleó con un periodista, perdió los papeles. Bueno, pero era un periodista de Huila pues, que también preguntó de una pero manera uno impertinente. tiene que estar por encima de eso, ¿no? Como Sí, jefe de pero Estado. es verdad, pero él no es Belaúnde, pues. O sea, él es un presidente que tiene todavía esa contingencia de la batalla diaria, porque además lo para acosando la prensa, ¿no? Bueno, pero ya sabemos que pelearse con la prensa no es un buen negocio, Julio. O No, sea, pero es también decir, la o prensa sea, no tiene que pelearse con los presidentes. Yo creo es que ahí hay cierto mucha también, injusticia en eso, ¿no? es cierto, pero estamos... ¿Tú no crees que en la campaña electoral hubo injusticias en ese sentido? Siempre hay injusticias, No, pero estas siempre hay fueron muy injusticias, pero graves, ¿no? también hubo un ímpetu antifujimorista que él aprovechó sumamente bien, o sea, era toma y daca. Yo, sin ser ni remotamente fujimorista, también es obvio que ese impulso, ese rush, lo puso él probablemente en Palacio. Y vamos, usted Tiene como que consultor, amistarse como con la asesor, prensa. no diría que ya... Sí. Hacia los 6 meses el presidente Castillo ya debería pues dar una entrevista a un medio de pues, prensa. Lo que pasa es que los chotanos son a veces un poco reacios. Yo he trabajado anteriormente con un parlamentario chotano y tienen realmente una forma de ver las cosas que es, digamos, un poco como los vascos en España, ¿no? Bastante radical. Yo creo que
Sí creo que en los próximos, por el entorno que ahora tiene, ¿no? Con toda seguridad va a empezar a salir a hablar y lo hará pues de la manera que él ahora habla por sus discursos. Pues tendrá que hablar con algunas entrevistas de todas maneras. La del remate, usted es cercano a la vicepresidenta, Dina Boluarte. Bueno, soy una persona que colabora como amigo, yo no tengo ninguna responsabilidad de cargo público. De acuerdo, pero precisamente por eso, como amigo... Colaboro con consejos, nada más. Está muy bien eso, pero precisamente esos son los mejores amigos. ¿Cómo la ve ahora a la vicepresidenta? Muchos han querido convertirla en una figura similar a Vizcarra, ¿no? Ahora que se hablaba de vacancia, qué iba a pasar con Dina Boluarte, cuál iba a ser su posición. Ella ha ratificado su lealtad, pero ¿cómo ve el papel de la vicepresidenta de aquí en adelante? Ella tiene una gran madurez personal y tú sabes que un gran problema entre los políticos es que no tengan madurez personal y no contengan sus emociones. Y ella sí sabe contener sus emociones y tiene gran madurez personal. Por eso tú ves que ella siempre da un discurso conciliador y ha tenido... Yo diría una maestría, digamos, al nivel en que ella se encuentra todavía en un desarrollo político progresivo para poder manejar esa contradicción y no dejarse avasallar por el deseo de muchos de ponerla ahí en medio de la controversia. Pero más bien, incluso saliéndose ella de la controversia, quizás podría tener un mayor papel en esta recomposición del círculo del presidente. Claro. Yo creo que ella cumple un rol, creo que cumple un rol importante. Yo mismo no sé hasta qué punto, pero creo que ella es una persona que hace valer su cargo público para cumplir con el objetivo supremo, que es el objetivo de que el país se estabilice. Y lo dice, lo hace y tiene una actividad bastante elogiable a ese nivel con su ministerio, etcétera, ¿no? Julio Escapa, muchas gracias por Gracias a ti. visitarnos hoy en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán, aquí en nuestros estudios también. Saludamos a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán, que trae además un importante resumen del trabajo, en este caso pues de los 100 días ya cumplidos, y es bastante, como digo, interesante, rico y desafiante, un ministerio que debe tener una importancia sumamente fundamental. ¿Cómo está, Anaí? Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Antes de pasar a esto, hay un tema que compete directamente a su cartera, que es el del congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero. Es indignante lo que hemos podido ver en términos de la agresión, las agresiones sufridas por su expareja, que incluyen además de todo, porque hay agresión psicológica, física y esta famosa agresión de colgar material, ¿no?, en internet, material íntimo sin la autorización de la persona. Una persona que además... por supuesto, ha rehecho su vida, está casada y realmente es aparentemente pues un calvario el que tiene que vivir a manos de este sujeto. ¿Cuáles son digamos, la reacción de ser ciertas estas denuncias que toma pues su cartera en una situación semejante? Bueno, buenas noches, Enrique. Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes que nos están acompañando. Efectivamente, es muy indignante que la Comisión de Ética haya blindado a este congresista, ¿no?, que enfrenta acusaciones por graves delitos, ¿no? No son solo agresiones, son delitos, tanto las agresiones psicológicas como físicas, como el exponer material íntimo en internet ya es un delito, que lo mínimo que debe hacer para empezar es ser investigado y aclarado en la Comisión de Ética, ¿no?, que pueda proceder la investigación luego fiscal y judicial, ¿no? Entonces sí es preocupante, es indignante que esta comisión haya blindado prácticamente al congresista, cuando hemos visto en otros casos ha sido más bien más célere, digamos, ¿no? Entonces es indignante porque muestra la desprotección que están las mujeres, muestra que todavía las autoridades siguen muy proclives a estos casos de violencia. Entonces yo creo que hay una tarea ahí amplia que hacer, urgente, que involucra a todos los poderes del Estado. La denuncia está, la denuncia es cierta, hay una persona detrás. Su despacho suele contactar a las personas en situación que por supuesto hay que proteger su identidad en estos momentos, pero suele contactar, ¿se ha contactado en este caso? Así es, el programa Aurora ha puesto a disposición los servicios que tenemos, ¿no? Ella, la víctima, ha dicho que se va a acercar, ¿no?, cuando lo considere conveniente. Tenemos asesoría legal, asesoría psicológica, y eso está disponible tanto para ella como para todas las mujeres de nuestro país que lo necesitan, ¿no? Esperaremos la reacción del Congreso, ¿no? Porque hay que recordar que ya no hay inmunidad para este tipo de situaciones, ¿no? Sí, pues ahí hay una serie de fueros que todavía el Congreso debe resolver
resolver, pero yo creo que la alerta es para todos los peruanos y para todas las autoridades que deberían dar el ejemplo, ¿no? No podemos seguir siempre estar exponiendo este tipo de casos que dejan en la impunidad delitos tan graves, ¿no? Comenzábamos precisamente por este caso porque toca su cartera y usted ha tocado un concepto fundamental, impunidad. Es un caso emblemático por obvias razones, pero este es el trabajo que, entre otros, usted ve. Si tiene que resumir lo que ha podido ya palpar sobre el terreno con respecto a la situación de la mujer, ¿qué es lo más importante que se ha avanzado y cuáles son las necesidades? Sí, yo creo que hemos avanzado en 3 sentidos, ¿no? El primero es recuperar esa autoridad del Estado para intervenir a tiempo, ¿no? Desde una perspectiva que involucre a los distintos sectores, que involucre a los distintos poderes del Estado, un trabajo intersectorial, intergubernamental también a los distintos niveles de gobierno. Eso creo que ha sido algo que hemos podido avanzar. También hemos avanzado en un aspecto fundamental que se conecta con la violencia, que es la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Hacíamos el diagnóstico de las 119 víctimas de feminicidios que lamentablemente contamos este año, y la gran mayoría son mujeres con situaciones de dependencia económica, de bajos recursos. Entonces hay una base material asociada a esto que estamos enfrentando, estamos trabajando. Ahí el programa Mujer Emprendedora, que ojalá el otro año pueda ya salir a la luz. Y lo último también que estamos trabajando y que lo ponemos ahí es involucrar al tejido social, a las organizaciones sociales para garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? Tenemos un trabajo sostenido, por ejemplo, con la red de ollas comunes que están en el territorio, ¿no? Lo mismo en las zonas rurales, con las comunidades, para que puedan ser agentes activos, ¿no? En la lucha contra la violencia, en una vida más digna, más libre que merecen todas las mujeres de nuestro país, ¿no? Bien, interesante. Ahora, comentábamos que habían proyectos de ley que están en el Congreso y que no se han tramitado. ¿Cuáles son los más importantes? Así es, yo lo he venido diciendo y lo repito porque creo que el Congreso debe legislar y debe ponerse también la camiseta de quienes más lo necesitan, ¿no? Nosotros somos un ministerio que ve también las poblaciones vulnerables. Hemos presentado un proyecto para ampliar la pensión de orfandad a todos los niños en situación vulnerable que hayan perdido a un padre, madre o cuidador en esta pandemia, ya sacando el requisito del certificado de defunción por COVID. Esto va a beneficiar a casi 80.000 niños, que somos uno de los países con más huérfanos en la pandemia en el mundo, creo que el primero o el segundo, y hay cifras de revistas indexadas que así lo dicen. Entonces necesitamos aprobar esta pensión, ¿no? Está ya en la Comisión de la Mujer, yo espero que se pueda aprobar antes que se acabe la legislatura, porque ya se acaba y no se puede aprobar. Lo mismo con el proyecto que hemos presentado para poder reformular, para poder reformar la ley 30364, la ley contra la violencia y los integrantes hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, para poder involucrar más activamente a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Queremos que la ley también genere obligatoriedad, porque esta tarea no la podemos hacer solamente desde un sector, ¿no? Y tiene que involucrar a las distintas instancias de gobierno. Esos son 2 proyectos en concreto que están en el Congreso y ojalá pues sean aprobados lo antes posible. Este interesante resumen contiene igual, de todas maneras toca otra población fundamental, que es la población con discapacidad. ¿Qué trabajo está haciendo su cartera sobre esta población? Estamos hablando pues 10.6% de nuestros compatriotas. Sí, hay una deuda enorme del Estado peruano con la población con discapacidad. Yo creo que hay una institucionalidad también que debe fortalecerse. El CONADIS creo que ahí todavía tiene bastante que ir ejecutando, aportando. Desde el Ministerio estamos también trabajando con el Ministerio de Trabajo porque es una problemática multisectorial, ¿no? En el caso de la población con discapacidad necesita empleo, necesita salud, ¿no? Entonces tenemos que afianzar este rol articulador por un lado, y por otro lado un tema concreto de presupuestos, que yo también lo he venido hablando, ¿no? Garantizar los derechos de las mujeres, de la población con discapacidad, de los menores y de la población adulta mayor, con 0.54 del presupuesto nacional, pues es bastante preocupante, ¿no? Hemos sido ¿Qué le dice Pedro Franque? ¿Qué le dice Pedro Franque, quien usted conoce bien? Está comprometido, ¿no? Y la reforma tributaria también vamos a apuntalar para que pueda ser invertida en esto que tanto necesitamos, como es garantizar derechos. Hablaba usted de la reforma tributaria. En medio de todos estos escándalos, denuncias, etcétera, una reforma tributaria que se supone es un norte de un gobierno como el que está ahora en el poder, ha ido como perdiendo visibilidad. ¿Cómo observa usted la voluntad en el Congreso para aprobarla o por lo menos negociarla? Yo creo que el ministro y
en general el gabinete ha estado muy comprometido con este tema. Sabemos que se necesita ampliar la base de recaudación, lo ha dicho el mismo representante de la Unión Europea, distintas voces, que en este momento distintos países están aplicando esto y el Perú particularmente tiene una recaudación muy baja, ¿no? Entonces yo creo que debería primar en el Congreso un sentido de responsabilidad con el momento político, económico, sanitario que todavía estamos viviendo, ¿no? Las consecuencias de la pandemia están a nivel mundial y están afectando a este tipo de poblaciones y creo que necesitamos ampliar esa base de recaudación para poder justamente invertir donde se necesita, ¿no? Ha quedado clarísimo que es el Estado el que tiene que invertir sobre todo en la salud de la población, en los niños huérfanos, por en el caso nuestro que tenemos este problema tan grande, ¿no? A donde vamos vemos familias que han perdido a uno de sus integrantes, ¿no? Y hay que tener un rol ahí protector, devolverle ese rol protector al Estado que lo perdió, ¿no? El Estado acá se fue encogiendo 30 años de neoliberalismo y más bien primó el sálvese quien pueda o la inversión privada. Y eso creo que ha sido una cosa que el presidente Castillo dijo desde el comienzo, ¿no? Vamos a trabajar por quienes más lo necesitan, vamos a tener un Estado que pueda también proteger a sus ciudadanos. Vulnerabilidad especialmente y más en tiempos de pandemia, pero quería retomar un poquito el tema de feminicidios y de violencia contra la mujer en general. ¿No? Siempre uno se supone que el último estadio en realidad de esos procesos de violencia es un lamentable feminicidio. Pero precisamente lo que vemos muchas veces es que hay denuncias previas, es que se alerta, es que el Poder Judicial o el Ministerio Público o la propia policía no toman el caso con la seriedad que se debería tomar desde su sector. ¿Qué se está haciendo para que ese digamos, engranaje funcione mejor y no tengamos que lamentar la cantidad de mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas? Sí, yo creo que estuvimos el 25 de noviembre en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Yo creo que ahí llamamos la atención y estamos trabajando para evidenciar que este es un problema bastante amplio, estructural, enraizado, que efectivamente tiene que ver con la acción inmediata del Estado en todos sus poderes. Hemos reunido ya 2 veces con la presidenta del Poder Judicial, que tiene mucha disposición, pero que también ahí tiene pues una carga procesal enorme, un tema que dificulta, ¿no? Lo mismo con la Fiscalía y con la Policía. El ministro Avelino Guillén estuvo en el lanzamiento de nuestra campaña, también en los generales. Hay un compromiso de la policía que vemos ahora con buenos ojos, pero que resulta todavía insuficiente, ¿no? Porque también hay una institucionalidad, la comisión de alto nivel, hay una nueva normativa. Entonces, ¿qué está fallando ahí que no estamos logrando bajar estas cifras tan preocupantes, ¿no? Y ahí estamos apuntando también con la campaña Haz la diferencia, frena la violencia, a afianzar la prevención, a trabajar con la población más joven, con los varones, con los niños, ¿no? Poder involucrar a toda la sociedad, porque esto en realidad necesita una cruzada, ¿no? Nacional para terminar con estas cifras tan altas que generan desigualdad, generan brechas, generan exclusión, y eso es algo que no podemos seguir normalizando, ¿no? Entonces nuestro sector está empeñado en eso, reforzando por un lado el programa Aurora, un programa que ha cumplido ya 21 años y que también tiene que hacer ajustes, evaluaciones, qué funcionó, qué no funcionó, qué funciona y no funciona en los centros de emergencia mujer, por ejemplo, cómo involucramos esta otra estrategia de autonomía económica. Entonces sí creemos que es importante tener una mirada integral, por un lado, que incluya la prevención, que incluya a la sociedad también, como decía, al incluir a las organizaciones sociales de mujeres, ¿no? Perfecto. Vamos a ir a una pausa, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero regresamos para hablar unos minutitos sobre gobernabilidad o la búsqueda de la gobernabilidad, a ver si es que se encuentra. Regresamos. Volvemos con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán. Conversábamos, ministra, sobre los desafíos grandísimos que tiene una cartera como la suya, más en estas circunstancias. Y hay también, qué duda cabe, desafíos de gobernabilidad, ¿no? Que le añaden, pues obviamente, inestabilidad, tensiones a un país como el Perú, duramente golpeado en estas circunstancias. ¿Cómo observa? Mañana se va a votar la admisión, ¿no?, de la moción de vacancia, que parece que ha perdido fuerza en medio de las idas y venidas, de las denuncias, pero de todas maneras se han puesto ahí algunas picas en Flandes. ¿Cómo observa usted lo que se va a vivir mañana en el Parlamento? Bueno, yo esperaría, y creo que es hacia lo que hemos ido apuntando también en el gabinete, de que se pueda primar la sensatez y la
y el criterio de lo importante, ¿no? Es un Congreso que también va a acabar la legislatura, que necesita legislar, la población está esperando. Yo mencionaba 2 proyectos, pero así hay muchos, ¿no? Entonces yo esperaría que más bien se evalúe, como digo, prime el criterio de racionalidad y sensatez, se deje un poco de lado ya esta resaca de la segunda vuelta, ¿no? Donde se cambió el fraude por vacancia prácticamente en un sector, y más bien se pueda lograr pasar esta situación, ¿no? Que no prospere esto, como digo, y que, bueno, se siga dialogando. El debate político, la discrepancia, siempre es parte de la democracia, y yo creo que con ciertos límites, además, que están puestos en la Constitución, ¿no? La vacancia no es un mecanismo para atraer al presidente. Claro, para hacerlo responder, digamos, como se está queriendo Hay ver. instancias, hay comisiones, etcétera, ¿no? No, yo creo que esto no le hace bien al país, como se ha dicho. Es un momento en que tenemos que priorizar, ¿no? Puede haber una tercera ola, estamos saliendo de una crisis muy dura que afecta a la población más vulnerable. Así que yo esperaría que, pues, como digo, prime la sensatez, el diálogo, y se pueda ya dejar atrás esta situación, ¿no? Ahora, dice usted, hay un sector que cambió fraude por vacancia. Probablemente las bancadas o los personajes que estén en ese discurso estén claramente identificados. Pero hay otros sectores que sí son muy críticos con el presidente, con el gobierno en particular, con la figura del presidente sobre todo, y con lo que se ha revelado, pues, en términos de, oye, cómo se están manejando ciertas licitaciones, millonarias, por cierto, que se estaría, según esto, cayendo en un discurso que se supone que el señor Castillo estaba rechazando. Entonces ahí, lo hemos conversado con algunos miembros, por ejemplo, del Partido Morado, con miembros de APP, de Acción Popular, que dicen, oye, hay graves errores, pero no nos vamos por la vacancia, efectivamente, no. ¿Qué se le debe decir a esos sectores? No hay un apoyo tampoco allí bien ganado, no hay una estabilidad garantizada, ¿no? Bueno, yo creo que también estos diálogos que ha tenido el presidente con los distintos sectores políticos y que tenemos permanentemente también en el gabinete apunta a eso, ¿no? A recoger las críticas, a poder incluso discrepar, ¿no? Pero como digo, en el marco de lo que manda la Constitución y la ley, ¿no? Entonces, en esa línea sí creo importante que no se esté agitando siempre permanentemente la vacancia como un mecanismo de control político, como se ha dicho, ¿no? Entonces, eso me parece que debe ser ya algo que interioricen las fuerzas democráticas, ¿no? Y creo que eso es lo que debe primar en estos sectores, que pueden tener críticas, pueden tener dudas, pueden plantearlas. Creo que el juego político justamente es eso, ¿no? En 5 años, cuando vuelva a haber elecciones, seguro se acumulará, se verá quién pudo manejar mejor la situación, en fin, ¿no? Y el pueblo decidirá, es el pueblo el que elige y el que saca a los presidentes, ¿no? Un sector del Congreso, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos porque estamos normalizando una situación que no debe normalizar. Ahí es bien importante ese punto porque efectivamente cuando se intentó vacar a Kuczynski la primera vez fue con su abogado, Kuczynski no abrió la boca. O sea, es decir, el objetivo de hacerlo responder, pues por ahí no fue y Vizcarra ni siquiera fue. Entonces hay cierta confusión sobre cuáles son los, digamos, cuáles son los parámetros, pero al mismo tiempo eso no quita que el presidente tendría que comunicar de otra manera, ¿no? Seguro, pero también hay que aclarar que en el caso de Kuczynski había una investigación ya en curso, ¿no? Bastante avanzada, con un caso además internacional que como de conflicto de intereses, ¿no? Exacto. O sea, que no era equiparable y finalmente él renunció, ¿no? Porque digamos que había por los mamani videos renunció. No tenían los votos el día anterior. Había otro tipo de evidencias, ¿no? Pero creo que empezar a agitar este tema de la vacancia que se intentó incluso con Sagasti en algún momento, ¿no? Entonces creo que sí es muy peligroso, creo que ahí falta también estabilidad. Creo que es importante que la población entienda que, como digo, cada 5 años son las elecciones, es lo que dice la Constitución que está vigente, ¿no? Y todos los correctivos, lo que tenga que hacer el presidente, formas de comunicación, seguro se verá, pero creo que ahí también los medios de comunicación deben ser muy responsables, ¿no? No puedes, digamos que estar jugando todo el tiempo con una... Se refiere al bluff de ayer. Por ejemplo, yo no lo he dicho, pero es una muestra de cómo las empresas de comunicación también están generando un clima de estabilidad y yo creo que ahí la responsabilidad nos toca a todos los peruanos. Este país es de todos y a todos nos conviene que mínimamente funcionen los marcos constitucionales y que nos dé la estabilidad de poder tener una tranquilidad día a día, ¿no? Por supuesto, con el fundamental respeto a la libertad de expresión y de prensa. Por supuesto. ¿No? Ahora, yo quería preguntarle para terminar, ¿cómo ve a la primera ministra? Ustedes trabajan, por supuesto, con la primera ministra, le ha tocado también una etapa como el resto del gobierno compleja. ¿La ve, le repito la pregunta que le hacía al anterior entrevistado, ¿la ve asentándose o no tan asentada? ¿Cómo lo observa Mirta Vázquez?
No, Mirta es una premier que está trabajando todos los días, ¿no? Creo que ella está demostrando justamente que las mujeres tenemos que estar en puestos de gobierno, lo está haciendo bastante bien, pese a todas estas circunstancias tan complejas. Yo creo que ella ya venía además con una experiencia en el Congreso de concertar en momentos difíciles, así que yo creo que sí está haciendo un trabajo muy importante, ¿no? Bien, muy bien, Anaí Durán, gracias por estar con nosotros, por venir a compartir además estos resultados y estos retos que tiene por delante su cartera, que como insisto, como todas, ¿no? Pero esta mujer, poblaciones vulnerables en esta situación, con nuestras todavía taras no resueltas y evidentemente con la situación que nos deja el COVID, se vuelve doblemente importante. Gracias por estar con nosotros, ministra. Gracias a ustedes por acompañarnos comenzando esta semana en Cara a Cara. Yo los dejo en la grata compañía de Lucho Trizano. Creo que está Joana Boloña también. Está el equipo completo, por supuesto. Está sospechosamente silencioso el estudio. Debe haber alguna sorpresa entonces. Sigan con En Pared. Nos vemos mañana. Adiós.